Estamos preocupados por lo que viene pasando en países como Chile, como Estados Unidos, como Canadá, en donde lo que estamos viendo es un brote serio de muchos niños menores de 5 años con neumonía producto del contagio con el virus sincitial respiratorio, ¿no? Que es el tema que vamos a conversar. Así es, doctor, efectivamente. Doctor, partamos desde lo básico para entender mejor qué es este virus. Explíquenos, por favor, qué es el virus sincicial respiratorio. Es uno de los virus que provoca infecciones en las vías respiratorias, pero que sobre todo afecta a menores de 5 años y mucho más a los menores de 2 años. Lo que hemos visto es que en países que tienen una alta vigilancia epidemiológica como Chile, Estados Unidos o Canadá, se ha determinado y se ha encontrado que muchos niños, sobre todo menores de 2 años, cursan con neumonía o con bronquiolitis por la grave infección con este virus. Este virus provoca, como les decía, una neumonía y tiene muy fácil diseminación a través de gotículas de saliva, estornudar, toser, inclusive hablar. Se parece mucho a la forma como se contagia el COVID. Vive, por ejemplo, en gotículas de saliva, en superficies como un armario, como un mueble cualquiera, o flotando en un ascensor entre 5 a 8 horas, de manera que es muy contagioso y es por eso que en Chile lo que se ha visto es que salones completos de escuelas o de guarderías pues están en cuarentena porque donde se contagia uno se terminan de contagiar todos. Así es, doctor. Entonces, digamos que las personas más vulnerables, más susceptibles a este virus son los niños menores de 2 años y también personas ya adultas mayores, pero eso no quiere decir que los adultos, por ejemplo, un niño viene del colegio con estos síntomas, pueda contagiar a la mamá, al papá, a los hermanos. ¿Es así, doctor? Sí, este virus puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Es solo que en las personas, por ejemplo, en un joven, en un adolescente, en un adulto, lo que va a producir es un cuadro muy parecido a lo que es un resfriado común. Pero en los menores de 2 años, lo acabamos de ver en Chile, hay 8 muertos, 8 niños muertos menores de 2 años, va a provocar una neumonía grave, severa, que va a hacer que la saturación de oxígeno baje y los pacientes, estos menores de 2 años, terminan por fallecer porque no pueden oxigenar la sangre de su organismo. También hemos visto que ante este virus también son muy vulnerables las personas mayores de 65 años y los que tengan enfermedades crónicas. Como usted verá, se parece mucho al COVID, con la diferencia de que el COVID era mucho más letal, era mucho más mortal, pero luego se parece mucho. No hay vacuna, aunque en el COVID ahora ya tenemos vacuna, pero en el virus sincitial respiratorio no hay vacuna, no hay tratamiento específico, no tiene ningún tratamiento y lo que nosotros hacemos son medidas paliativas, son medidas de soporte para sacar de la neumonía, de la bronquiolitis, de esa dificultad respiratoria que tienen los bebés para que no mueran. Entonces, se parece mucho al resfrío común, se parece mucho al COVID, se parece mucho a la influenza, pero no es ninguno de ellos. Es una infección de vías respiratorias altas por virus sincitial respiratorio que está en el Perú presente hace muchos años. O sea, no es algo que recién ha venido, pero el cambio climático está provocando que este virus se reproduzca a mayor velocidad y que sea o que haya sido capaz de generar brotes inusuales en los países cuyas temperaturas promedios están por de 13 grados de temperatura ambiental para abajo. Ok, doctor, una consulta. ¿Cuáles son estos síntomas para que nos ayude a detectar en nuestros niños que tenemos en casa cuáles son esos síntomas? Porque simplemente podemos decir es un resfriado muy fuerte, el clima está cambiando. ¿Cuáles son esos síntomas que nos alertan de que se trataría de este virus? Es idéntico a un resfriado común. Hay malestar general, estornudo, tos, fiebre, dolor de garganta, secreción nasal. Entonces es como un resfriado común. El tema está que lo que estamos mirando es que en los menores de 2 años, que tienen bronquios muy pequeños, tráquea muy pequeña, obstruyen este bronquio, estos bronquiolos, con el moco que produce. Y por tanto ya no puede fluir por ahí el oxígeno
y se forma la neumonía. En algunos casos se agregan bacterias a esta neumonía y complica la salud del bebé, del menor de 2 años sobre todo, y terminan falleciendo. Entonces, los síntomas son los síntomas propios de un resfriado común, pero en este caso producido por el virus sincitial respiratorio. En el caso peruano, fíjese, hay un subregistro, es decir, el Ministerio de Salud ha dicho que tenemos 200 casos. Bueno, eso no es verdad. Nosotros tenemos muchísimos casos que en estas semanas se han incrementado en que la temperatura ha bajado. El problema está que lo que no hacemos en los hospitales es el diagnóstico del virus sincitial respiratorio porque no tenemos el kit diagnóstico. Muchos pacientes, muchos niños menores de 2 años llegan al hospital con fiebre, malestar general, tos y estornudo, pero nunca le hacemos el hisopado nasal y lo sometemos al kit para determinar qué tipo de virus es, adenovirus, influenza, parainfluenza o sincitial respiratorio. No lo sabemos. Los tratamos de manera pragmática, pero nunca sabemos cuál es el virus que lo ha provocado. Entonces, si usted me pregunta en estos momentos si el Perú tiene un brote por virus sincitial respiratoria, le tendría que decir que no lo sabemos, porque casos hay, pero no tenemos la certeza porque no hacemos ese diagnóstico en ningún hospital del MINSA en todo el Perú. ¿Un laboratorio particular lo puede hacer? Sí, cuesta 420 soles. Y algunas familias que son pudientes pueden hacerse esa prueba, como que se hace, pero los resultados que se obtienen en estos laboratorios privados no son de conocimiento público. Ok, doctor, es decir, el Ministerio de Salud no tiene números en cuanto, digamos, a los positivos con este virus, debido a que no se cuenta con esta prueba que detecta si es el virus sincicial respiratorio. ¿Estamos hablando del kit IFI, doctor? Así es, el kit IFI no está presente ni en el Hospital 2 de Mayo, ni en el Hospital Loaiza, ni en el Hospital Carrión, ni en el Hospital Cayetano Heredia, ni ningún hospital del MINSA tiene el kit IFI. En ningún lugar del Perú, del MINSA, se hace esa prueba. Esa prueba hoy se están haciendo algunas familias que pueden pagar 420 soles de manera privada en las clínicas y conocer el resultado. Ellos toman sus propias medidas. Por ejemplo, alguno de los colegios que se han enterado de que de repente alguno de los alumnos tuviera este diagnóstico, seguramente toman sus medidas de precaución. Puede ser uso de mascarilla, puede ser cuarentena, puede ser clases virtuales. Toman sus medidas para proteger a los niños de 7 a 10 días en que pase el cuadro. Pero en el resto de la población que se atiende a través del Seguro Integral de Salud o en el Ministerio de Salud, pues no se hace. Ahora, ¿de dónde sacaron esos 200 casos que el Ministerio de Salud ha reportado? Son esos pacientes muy graves, ¿no?, de patologías que no logramos encontrar el diagnóstico, pacientes que están muy comprometidos en su salud, a los que se le hace este kit IFI, pero no en los hospitales que les he mencionado, sino en el Instituto Nacional de Salud como parte de una investigación. Entonces, no se hace esta prueba de manera general a toda la población, por eso es que hoy por hoy podría ser que estemos ya en el Perú con un brote de esta enfermedad, sin embargo, estamos a ciegas, no lo sabemos porque no se está haciendo esa prueba. Así es, doctor, es decir, todo niño, toda persona, específicamente estos niños que son los más vulnerables, que van a emergencia por estos síntomas, son tratados como si fueran positivos del virus sincicial. ¿Es así, doctor? Son tratados como una infección respiratoria alta, es decir, no sabemos si es influenza, si es parainfluenza, si es adenovirus, si es sincitial respiratorio. ¿Por qué? Porque tampoco tiene un tratamiento específico. Es decir, si usted me dice, ¿hay alguna diferencia entre tratar la influenza o tratar el sincitial respiratorio o el adenovirus que provocan infecciones respiratorias altas? Ninguna. Tampoco, ninguno tiene tratamiento específico. ¿Qué cosas hacemos con ellos? Por ejemplo, calmamos la fiebre. Por ejemplo, manejamos el dolor. Por ejemplo, si hay alguna complicación como una neumonía, pues manejamos la neumonía. Podemos llegar incluso a la intubación, ventilación mecánica para darle soporte ventilatorio, ¿sí? Pero como verá, nosotros tratamos los síntomas, pero no propiamente la enfermedad, porque no existe nada contra estas
contra estos virus. Sin embargo, en la estadística no figuran estos datos porque nosotros no hacemos esa prueba IFI y no podemos saber ante qué tipo de virus estamos. Sí, doctor. ¿Y cómo hacemos para prevenir, para cuidar a nuestros niños y a nuestros adultos mayores? Este virus, también la influenza y también el adenovirus, se transmiten igual que el COVID, a través de gotículas de saliva, quedan en suspensión en el medio ambiente, en un ascensor. Una característica es, se enferma un alumno de un salón, terminan enfermándose todos, porque son ambientes cerrados, hacinados. Se enferma un niño en la guardería, todos los niños se terminan enfermando. ¿Qué hemos hecho con el COVID? Lavado de manos. ¿Qué más hemos hecho? El uso de la mascarilla, ¿no? El distanciamiento social, el tener ambientes ventilados. ¿Qué han hecho en Chile? Todo eso, lavado de manos, las ventanas de las aulas tienen que estar abiertas, han obligado el uso de las mascarillas. O sea, las mismas medidas que nos han servido y que hemos aprendido en el COVID son las que tendrían que aplicarse ahora. Doctor, dígame, ¿usted cree pertinente que aquí en Perú ya sea necesario tomar esas precauciones, es decir, retomar a la mascarilla, el distanciamiento social? ¿Usted cree pertinente en esta situación actual en Perú, teniendo a nuestro hermano país Chile con este brote, ya con un decreto de alerta sanitaria? ¿Usted cree que Perú tiene que prepararse ante un posible brote de este virus? Es una pregunta difícil. Fíjese, si usted me pregunta más bien, si aquí en los hospitales estamos teniendo casos de niños con neumonía, con bronquiolitis, la respuesta es sí. ¿Estos son aislados o corresponden a un brote que estamos teniendo como país? Ese es el problema, definir. Y es que las clínicas o los laboratorios privados no están compartiendo con el Ministerio de Salud o con el CDC o con el Instituto Nacional de Salud estos datos. No lo sabemos, no sabemos si estamos frente a un brote realmente en el país, porque estos datos de los laboratorios privados los tienen ellos, solamente ellos saben si el número de positivos que están teniendo este año son superiores al del año pasado y esto es un brote para tomar esas medidas, o a lo mejor siguen siendo la misma cantidad de positivos que el año pasado. Con los datos que tiene el Ministerio de Salud no pueden tomar decisiones porque las decisiones no se toman simplemente por una buena voluntad. Las decisiones se tienen que tomar sustentados en números, pero los números del Ministerio de Salud no son válidos. ¿Por qué? Porque no se hace un screening, no se hace un barrido, no se está tomando esas pruebas en los colegios o en los lugares donde hay hacinamiento, en los hospitales tampoco. Entonces, muy difícil, porque en Chile se tomó esta decisión luego que demostraron que efectivamente estaban frente a un brote por virus sincitial respiratorio. A pesar de que acá tenemos pacientes que tienen esa sintomatología, que hacen bronquiolitis, que hacen neumonía, que comprometen su salud, sin embargo no podemos afirmar que sea por virus sincitial respiratorio porque esa prueba no la tenemos y no la hacemos. Exacto, doctor. Es decir, esas cifras que maneja el MinSA no reflejan nuestra realidad respecto a la situación del virus. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Ministerio de Salud, doctor? ¿Cómo conseguir inmediatamente estas pruebas de descarte? ¿Es así? Aumentar, así es. Lo que tenemos que hacer es aumentar el número de pruebas para todos los menores de 2 años que tengan este tipo de sintomatología en todos los hospitales, o por lo menos en los grandes hospitales. O sea, tener una muestra mayor para poder concluir y decir, sí, señores, estamos frente a un brote, o decir, no, señores, no es virus sincitial respiratorio, de repente es una influenza, es un adenovirus, es otra cosa, y estos cuadros que nosotros estamos observando no corresponden a lo del virus sincitial respiratorio, tomaremos otras medidas. Entonces, eso es lo que se requeriría, aumentar el número de pruebas en la población que está teniendo síntomas respiratorios. Sí. Doctor, una consulta. ¿Existe alguna vacuna para este virus sincicial respiratorio? ¿Existe? No existe. No existe ni vacuna ni tampoco tratamiento. Y en eso el COVID se distingue, porque el COVID ya tiene vacuna, ¿no? El COVID, si bien es cierto, no tiene un tratamiento específico, hay tratamientos en estudio que se están avanzando para combatir el COVID. Ahora, se distingue del COVID también en cuanto a la mortalidad y la letalidad. El COVID es mucho más mortal, el COVID es mucho más letal que el virus sincicial respiratorio. Doctor, una consulta. ¿Este virus sincicial respiratorio a qué afecta? ¿Qué órgano afecta? ¿Al pulmón? ¿En los menores de edad en este caso? Ingresa por el ojo, la nariz o la boca. Mayoritariamente ingresa por la nariz, entonces afecta las vías nasales, la faringe,
la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y luego el pulmón. O sea, toda la vía respiratoria, desde la nariz hasta los alvéolos. En general, en la mayoría de las veces provoca una infección respiratoria alta, pero cuando provoca neumonía, esa es la forma grave de la enfermedad que puede matar. Ok, doctor. A ver, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales para las personas que nos están viendo aquí en Conectados Noticias? Sus recomendaciones con respecto a la prevención y, por supuesto, un pedido al Ministerio de Salud. Doctor, lo escuchamos. Bueno, al Ministerio de Salud que pueda facilitar las pruebas, el kit IFI, para poder determinar qué tipo de virus respiratorio estamos teniendo en estos días con todos los pacientes que llegan a las emergencias de los hospitales, y a las personas en general que cuando tienen síntomas respiratorios que le provoquen estornudo, tos, usar las mascarillas. Han demostrado que son muy útiles para detener la diseminación de enfermedades infectocontagiosas, sobre todo de las vías aéreas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.